Somos la agrupación Autismo Chile, conformada en abril del año 2021. Actualmente somos más de 250 familias, donde tenemos más de un integrante con la condición del espectro autista. Nosotros nos conocimos por redes sociales, donde empezamos a organizar la primera marcha, que fue el 1 de abril de este año. En esa marcha asistieron aproximadamente 50 personas. Ahora, con el tiempo, las marchas que hemos convocado, hemos logrado que lleguen más de 300 familias. Soy Karina Barrera, soy de la agrupación Autismo Chile, pertenezco a la directiva. Soy abuelita de un niño de 2 años 8 meses con autismo detectado. Me llamo Damaris Carrillo, pertenezco a la agrupación Autismo Chile, soy parte de la directiva. Tengo un hijo con la condición del espectro autista. Mi nombre es Javiera Yancanao y soy parte de la directiva de la agrupación Autismo Chile. Soy mamá de un niño de 3 años diagnosticado con la condición del espectro autista. Lo más fuerte para nosotros es sacarlo a sus terapias en el metro, ya que el ruido él lo escucha más agudo que nosotros. También los costos son súper elevados, tanto en terapia, en medicamentos. La gran mayoría de la gente no tiene conocimientos de esta condición, y es por eso que muchas veces los discriminan en los colegios, en las calles, los mismos profesionales. Uno de nuestros grandes miedos es qué pasará con nuestros hijos el día que nosotros ya no estemos. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Nuevo Quilicura 106.5, la radio de todos, en el programa Desahogatea con Javiera y Silvana. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, ¿y tú, Silvana? Muy bien, con mucha energía, con muchas ganas. Cambiamos el horario, ¿verdad? Esperamos tener mucha gente conectada el día de hoy y con un gran tema y un gran invitado, ¿verdad? Sí, el día de hoy vamos a hablar de cómo elegir un buen terapeuta para mi hijo TEA, y por lo mismo tenemos un gran invitado que es Claudio Trevisono, que él es psicólogo y director de Infinitus. Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javiera, muy buenas tardes, Silvana. Gran tema, pero lo de gran invitado no creo que corra. Sí, eres un gran invitado. Oye, los argentinos siempre dicen eso. La otra vez invité al Mauro Colombo y dijo lo mismo, y el otro al Conforti. Todos dicen ¿verdad? Pero verdad. Capaz que viene con la nacionalidad, pero yo ya soy mitad chileno, así que... Sí, mitad chileno y mitad argentino. Argentino. Sí, bueno, la primera pregunta es, ¿qué características deben tener los profesionales que se dedican a trabajar con personas autistas? Bueno, ahí hay varias. No, yo diría que no hay una. Acabo de aclarar que esta es mi opinión. Algunas cosas las voy a tratar de fundamentar muy bien, ¿verdad? Bueno, el primer punto que tiene que ver con características personales, que es muy amplio y muy general. Claramente una persona que no tenga cierto nivel de autocontrol y de capacidad teatral, es muy difícil que pueda trabajar con niños con TEA o con niños con dificultades de conducta, ¿verdad?
¿A qué me refiero? Que hay determinadas situaciones que ustedes como mamá deben haber vivido, en donde las cosas se ponen un poco tensas, ¿no? Especialmente cuando nos referimos a crisis. Y por lo tanto hay muchos terapeutas que este tipo de situaciones realmente los colapsan, es decir, se ponen muy nerviosos, no pueden disimular ese nerviosismo o directamente tienen miedo. Esta es una primera característica básica y elemental. Claramente, si uno no tiene cierto nivel de autocontrol, no es capaz de naturalizar una crisis, es decir, verla como algo, como ninguna tragedia, es una cuestión que va a tener diariamente en su trabajo. Si este tipo de situaciones lo estresan mucho a un terapeuta, es complicado trabajar en este rubro. Yo creo que en esto, digamos, coincidiré con la mayoría de la gente, ¿no? Vale lo mismo también para familiares, aquellos familiares que tomen una crisis como algo natural, como algo propio también de determinadas situaciones, de determinada condición, probablemente van a sobrellevar mucho mejor la condición de su niño. Esta entonces sería la primer característica: tener una dosis de autocontrol importante, naturalizar algunas situaciones que tienen que ver con crisis, tener cierta capacidad teatral. Si estoy nervioso o muy nervioso, en lo posible esto no se debería notar, ¿verdad? Poder ser como un buen actor. Yo creo que en general todos los que trabajan con niños deben poder ser buenos actores. Con niños digo en general. Esta es la primera característica, es amplia. Ahora voy a algunas que son mucho más puntuales. Segunda característica, normalmente los tratamientos o las terapias para niños con TEA las llamamos terapias integrales. ¿Qué quiere decir? Que son tratamientos que abarcan las distintas áreas que reflejan las necesidades que tiene un niño, los desafíos que tiene un niño. Esto quiere decir que vamos a tener un equipo conformado por distintas especialidades. La mayoría de los tratamientos que tienen validación, es decir, los tratamientos más eficaces o más eficientes que tenemos, abogan por un concepto que se llama transdisciplina. ¿Qué significa eso? La capacidad que puede tener un terapeuta de trabajar cosas para las que no estaba preparado, para trabajar problemáticas o desafíos que realmente no vienen con su preparación desde la universidad. Voy a poner un ejemplo muy claro para que lo entendamos. A mí me pasó en Chile cuando empecé a trabajar, había muchos fonos y claro, algunos pacientes que trabajan, por ejemplo, control de esfínteres, ¿no? El control de esfínteres lo tienen que trabajar todos los terapeutas, no lo puede trabajar un terapeuta, el psicólogo o el terapista ocupacional. Yo les decía a mis terapeutas, les decía, chicos, el niño hace caca todos los días, no espera que llegue el terapista ocupacional o el psicólogo para ir al baño, digamos. Entonces, claro, desde la formación universitaria no están preparados, algunas profesiones no están preparadas para este tipo de trabajo. Pero claramente un terapeuta entonces debe poder ser muy flexible y aprender a trabajar muchos tópicos o muchos desafíos que no son propios de su carrera, ¿verdad? Lo mismo aplica para cualquier disciplina. Aplica para un terapista, aplica para un psicólogo. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, a veces a algunos terapeutas esto les puede resultar un tanto incómodo. De alguna forma no es lo que eligieron al ingresar a la universidad, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un equipo donde la persona que trabaja, por ejemplo, control de esfínteres, es solamente un terapeuta que lo ve una vez a la semana y el resto no? Lo que va a ocurrir es que probablemente vamos a ir mucho más lento, mucho más despacio, no va a haber una coordinación efectiva entre los distintos miembros del equipo. El equipo necesita un lenguaje común
una filosofía de trabajo común y esta idea de la transdisciplina, estar totalmente preparado para trabajar algo para lo cual yo no vengo, vamos a decir, programado desde la universidad, ¿no? Es algo ajeno a lo que supuestamente yo iba a trabajar cuando elegí mi carrera. De esto podemos tener un montón de ejemplos. Miren, yo no sé, les detallo un poco más. Tenemos a un niño muy pequeño, que tiene pocas habilidades. Por ejemplo, es un niño que no tiene habilidades de imitación o no puede seguir instrucciones. Uno le pregunta a los profesionales, si sos, no sé, psicopedagogo o educador diferencial o psicólogo, ¿qué trabajarías con un niño que tiene estas características? Que, por ejemplo, tiene 2 años y no tiene habilidades de imitación. Nosotros sabemos que las habilidades de imitación son elementales y básicas para el desarrollo de otras habilidades. Por lo tanto, cuando recibimos un niño así, todos los terapeutas, independientemente de la profesión que tengan, van a trabajar el mismo tipo de contenido, porque eso es lo que necesita el paciente. Yo no voy a tener a un educador diferencial trabajando lectura o letras en un niño que no tiene habilidades de imitación. El sentido común y la ciencia nos indican que tenemos que trabajar esas habilidades básicas. Como cada vez recibimos niños más pequeños, afortunadamente, porque los diagnósticos se hacen cada vez más en tiempo y forma, entonces cada vez la necesidad de este trabajo transdisciplinario, es decir, olvidarse de la profesión que yo tengo, de los límites de mi profesión, y ser capaz de trabajar contenidos comunes. Ahí, en este caso, es como que los terapeutas se igualan. Uno no alcanza a diferenciar quién sería el psicólogo, quién sería el terapista, quién sería el fonoaudiólogo, porque están todos trabajando el mismo contenido, ¿sí? Y esta es como una de las ideas centrales de este concepto de transdisciplina. Es un equipo que es capaz de eliminar las barreras entre especialidades, ¿sí? Esto a veces cuesta mucho, realmente puede costar bastante. Tenemos muchos, o yo veo, digamos, habitualmente, muchos terapeutas que esta idea les resulta un poco incómoda, digamos. Se cayó Javiera. Espero que no se haya lastimado, un chiste malo. Otra característica que va de la mano del anterior es el tema del trabajo en equipo. Realmente trabajar en equipo es más complejo de lo que por ahí nos parece, es más difícil de lo que los papás se pueden llegar a imaginar. ¿Por qué? Bueno, porque trabajar en equipo significa que yo ya no estoy aislado en mi consultorio, llega el paciente, entra, se va el paciente y cada tanto me reúno con el resto del equipo a conversar los objetivos. Esa es una forma de trabajo que yo creo que va a ir cada vez más en desuso. ¿Qué sistema diferente tenemos? Formamos parte de un equipo de trabajo, los objetivos pueden ser compartidos con otros terapeutas. El trabajo más eficiente es tener una carpeta, por ejemplo, de trabajo que compartimos todos. Me fijo en lo último que trabajó el terapeuta que lo vio ayer, por ejemplo, y continúo ese trabajo. Yo ya no soy autónomo, yo ya no hago lo que a mí me parece en mi sesión, ¿sí? Formo parte de un equipo y tengo que acatar un poco las directivas del equipo. ¿A qué estamos acostumbrados? A la idea del trabajo interdisciplinario. Yo en mi consultorio defino mis objetivos y los comparto con otro terapeuta. Desafíos como sea, ¿qué nos demandan? Nos demandan un terapeuta que no sea ya autónomo, que no determine sus propios objetivos, que los pueda compartir, negociar y socializar con un equipo. Entonces, ¿esto qué le quita al terapeuta? Le quita autonomía, ¿verdad? Porque a veces tiene que acatar un poco los lineamientos del equipo. Ya no es él un terapeuta autónomo que se reúne o que comparte o que conversa con el resto de los terapeutas. Deja de ser autónomo.
Pero este es el sistema más eficiente de trabajo, ¿verdad? Entonces, la idea de transdisciplina nos lleva un poco a esta idea de que yo también abandono mi autonomía, ya no me autodetermino, ya no defino yo mis objetivos de trabajo, eso ya lo hace un equipo. Por lo tanto, el terapeuta entonces, además de poder trabajar lo que no está preparado para trabajar desde la universidad, debe poder trabajar siguiendo instrucciones de otra persona o siguiendo lineamientos del equipo. No es él totalmente autónomo. Y Claudio, sí. una consulta, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando los terapeutas, no sé, es muy común de que los niños tal vez vayan a un centro, no sé, a fonoaudiología, y a otro centro, perdón, a terapia ocupacional? ¿Cómo podemos hacer que los terapeutas puedan trabajar en equipo si son de diferentes centros, no se conocen? ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, eso se puede de alguna manera subsanar. Para mí no es la condición ideal. ¿Por qué no es la condición ideal? Voy a tratar de graficarlo muy fácil. Porque un centro puede estar trabajando de determinada forma mientras que el otro centro lo hace de otra forma. Con lo cual el niño puede tender a confundirse porque en un lugar le enseñan las cosas de una manera y en el otro lugar se las enseñan de otra manera. Y eso en lugar de sumar puede a veces restar. No quiere decir que así sea, pero lo ideal es que se tenga un trabajo coordinado con un lenguaje común, todo el equipo en un centro. Esa sería la situación, vamos a llamarlo ideal. Ok, no tenemos esa situación ideal. Tenemos una situación real, que es que tengo un pedazo de equipo aquí y otro pedazo de equipo allá. Lo ideal en esos casos es tener una carpeta de trabajo, es decir, que los objetivos de trabajo, y acá vamos ya que estamos a otra característica de un terapeuta, de un niño con SEA, que los objetivos de trabajo primero sean concretos, algo que a veces nos cuesta mucho a los terapeutas. ¿Qué vamos a trabajar concretamente? ¿Por qué tienen que ser concretos los objetivos? Primero, para saber hacia dónde estamos apuntando. Si mi objetivo es mejorar la autoestima de un niño, ese objetivo es difícil. Es difícil que yo sepa si este mes mejoré o no la autoestima respecto del mes pasado. Pero es mucho más fácil que yo sepa si por ejemplo, traducimos ese objetivo, autoestima, lo traducimos en cosas concretas. Por ejemplo, que sea capaz de ser autónomo en un montón de actividades. Bueno, al traducir ese objetivo en un objetivo concreto, lo primero que yo puedo hacer es saber si yo estoy mejorando o no. Entonces, contestando tu pregunta, otra característica que tiene que tener un terapeuta es tratar de ser concreto y fijarse objetivos concretos. Si puede hacer eso, entonces va a poder compartir de forma mucho más eficaz esos objetivos con otro terapeuta que quizás no hable el mismo idioma, vamos a llamarlo, que tenga otra teoría o que tenga otra forma de trabajo. Lo va a poder compartir en una carpeta, donde en la carpeta van a figurar los distintos programas de trabajo y cada programa de trabajo va a tener sus objetivos concretos. Esa carpeta puede viajar a las distintas terapias y como esa carpeta contiene la programación y los objetivos concretos, entonces el terapeuta va a poder evaluar lo último que hizo el otro terapeuta, digamos, su colega, aunque no necesariamente lo es. ¿Y por qué lo va a poder hacer? Porque son objetivos concretos y específicos y son actividades concretas. Eso va a facilitar muchísimo la comunicación entre los profesionales. Para que exista comunicación entre los profesionales, este requisito es elemental, que podamos tener objetivos concretos de trabajo. Y si no tenemos objetivos concretos, tratar de traducirlos, ¿sí? Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen desarrollar un formato de comunicación. Está bien, eso como objetivo general es muy lindo, pero ¿qué significa eso en este niño? ¿Qué le voy a enseñar? Le voy a enseñar a señalar, le voy a enseñar a entregar un pictograma, le voy a enseñar a decir determinada palabra para pedir determinado objeto. Cuando yo traduzco esto, que es muy amplio, lo traduzco a objetivos concretos, yo, terapeuta, recibo a este niño
yo sé que estamos trabajando 5 pedidos con palabras, entonces voy a poder ver lo último que hizo mi colega, cuáles de esos pedidos trabajó, en qué casos el niño lo pudo llevar adelante, cuál fue el porcentaje de éxito, cuál fue el porcentaje de ayuda. Todo eso me va a servir a mí para tener una comunicación bien eficiente y eficaz entre un equipo y otro, o entre un profesional y otro, porque realmente lo que por ahí no sirve es esto de nos reunimos cada tanto o hablamos por teléfono. Eso es muy esporádico, es muy poco sistemático. Lo mejor para un tratamiento es ser sistemático. Es como la vida misma, digamos. Mientras más sistemático, más simple, más fácil. Pero vuelvo a insistir, la situación ideal sería un equipo que hable aproximadamente el mismo idioma y que esta comunicación sea dentro del equipo, ¿sí? Entonces, no sé si respondí a la pregunta. Carpeta de trabajo que se comparta, objetivos concretos, algún sistema para anotar cómo esos objetivos se van logrando, ¿verdad? De tal forma que yo no tengo que esperar a hablar por teléfono con el otro terapeuta. Yo recibo a mi paciente y, por ejemplo, soy educador diferencial, entonces yo sé que la fono trabajó colores la última vez que trabajó con él, sé qué colores trabajó, sé cuál fue el porcentaje de éxito del paciente, y yo puedo retomar ese trabajo desde donde lo dejó ella. Y lo puedo hacer porque la carpeta me lo permite, y a su vez esa carpeta implica tener objetivos concretos. A veces es difícil tener objetivos concretos, sí, claro. Pero podemos tratar de hacer este ejercicio de traducir los objetivos abstractos en objetivos concretos. Claro. Lo que es muy perjudicial es que los equipos no estén comunicados de esta forma, porque probablemente cada uno va a hacer un esfuerzo, vamos a llamarle como individualizado, y no vamos a tirar todos del mismo carro o no vamos a apuntar todos al objetivo común. Sí, a mí en lo personal me pasa un poco lo que tú comentas. Mi hijo va a un centro en específico y ahí tiene fonoaudiología y terapia ocupacional. Tengo la suerte que las dos terapeutas trabajan a la par porque conozco terapeutas de ese mismo centro que trabajan de forma individual, no trabajan con la otra colega. Entonces, yo tengo la suerte y de hecho hace como 3 semanas atrás las terapeutas me entregaron como el informe de avance en conjunto. Lo hicieron juntas, cada uno puso lo que está trabajando, pero me di cuenta que todo está como de la mano, todo es en conjunto. De hecho, la terapeuta ocupacional hace un tiempo atrás le hizo un pictograma a mi hijo y ese pictograma también lo trabaja con la fono de diferentes formas, pero le sirve en ambas terapias. Entonces, ahí me doy cuenta que hay un trabajo en equipo, que las dos están tirando como para el mismo lado. Claro, y realmente no hay otra forma de trabajar que no sea en equipo, ¿sí? Y lo que vos citás es, mira, ahí vamos a ejemplos de la práctica. Yo te cuento ejemplos de mi situación, ¿verdad? Veo un niño que, por ejemplo, parte de un equipo está trabajando pedidos con palabras, mientras que otra parte está trabajando pedidos con text, ¿sí? Eso puede ser complementario, estamos perfectamente de acuerdo. Lo que pasa es que para que sea complementario, el equipo tiene que estar bien sincronizado. Si yo no sé lo que está trabajando el otro y el otro equipo le pide algo que a mi paciente que yo no le estoy pidiendo, tiene un nivel de dificultad mayor, le pide otra cosa totalmente diferente, en lugar de sumar vamos a restar porque vamos a confundir al niño, le vamos a cambiar las reglas de juego en cada terapia. Para que eso no pase es necesario este trabajo transdisciplinario, es necesario dejar egos de lado, adecuarse al equipo, eso a veces nos cuesta, queremos imponer nuestra visión y no negociar esa visión. A mí me pasa también, claramente quiero decirlo, me cuesta muchas veces, pero es lo que necesitamos de un terapeuta. Dejar un poco el ego de lado y adecuarse al equipo, a las directivas del equipo para que todo esté en sincronía.
Otro ejemplo, pero súper frecuente, y este es el más frecuente de todos, tiene que ver con las diferencias en el manejo de la conducta. Este yo creo que es el principal motivo por el cual necesitamos trabajo transdisciplinario y una sincronía muy grande. Determinados terapeutas resuelven las crisis de un niño de determinada forma, mientras que otros terapeutas lo hacen de otra manera distinta. Esto, nuevamente, confunde al niño y lo que hace es impedir el avance en la conducta, porque no hay una sincronía entre los distintos ambientes en los que está el niño. De tal forma, miren, yo les doy un ejemplo. Si uno tiene un niño que, por ejemplo, en una terapia tiene que seguir algunas reglas, cualquiera fuere, ¿verdad? Ahora, Sí. solamente sigue reglas en la terapia. No las sigue en las otras terapias, no las sigue en su casa y no las sigue en el colegio. El trabajo del terapeuta que intenta poner ciertas reglas va a ser un trabajo, digamos, cuesta arriba. Se le va a dificultar muchísimo, porque va a ser el único que va a intentar que el niño adopte ciertos hábitos, mientras que el resto no. Claro. El resultado de eso no es bueno, es malo. Normalmente no es bueno. Entonces, nuevamente, a veces los papás quieren sumar terapias y a veces el papá también tiene que valorar que por ahí algunas sumas no suman, sino que esas sumas terminan restando. Claro. Pero tenemos Porque la el idea... trabajo también tiene que ir en casa. Claro, la idea de que mientras más mejor es cuando ese más es un equipo sincronizado. Si no es un equipo sincronizado, ese más no sabemos si es más o termina siendo menos. Y el ámbito de la conducta es uno de los principales. Conducta, comunicación, hablamos de control de esfínteres. Fíjense todos los territorios en donde en realidad podemos estar haciendo que el trabajo sea menos eficiente. Claro. Uy, toda la razón. Oye, Claudio, bueno, primero agradecerle a la gente que nos está viendo, ¿verdad? Y pedir que compartan igual el capítulo si les interesa y todo. Y también, Javiera, si puedes leer, porque está Sí, viendo... eso te iba a decir. Sí. Que iba a leer los comentarios. Acá hacen una pregunta. Hola, quisiera hacer una consulta. En el centro que asiste mi hijo, las terapias son grupales, no individuales. Él esté a nivel intermedio. ¿Lo recomendable para él es grupal o individual? Bien, yo como siempre, bueno, ya hemos tenido varias entrevistas con Silvana, ella conoce que yo no tengo algo así como filtro y digo las cosas como las pienso, ¿verdad? Por supuesto que hay terapias grupales que están indicadas para un niño, digamos, eso depende del niño, ¿sí? Y de las habilidades del niño. Claramente hay niños que no tienen habilidades, que sus habilidades para la instrucción grupal son reducidas. ¿Qué quiere decir? Que no se benefician tanto con la instrucción grupal, que se benefician mucho más con la instrucción individual, porque le faltan algunas habilidades para poder responder adecuadamente a un grupo. En la medida en que el niño desarrolla habilidades de instrucción grupal, entonces la terapia grupal puede ser mucho más eficiente, ¿sí? Por lo tanto, esto va a depender del niño. Ahora, acá hay un punto muy importante. Fíjense que tenemos niños que tienen habilidades de instrucción grupal, que están en un colegio, por ejemplo, y así todo requieren de una asistencia individual. Muchos de nuestros pacientes tienen áreas a donde requieren de asistencia individual. Es raro un niño que tenga solamente habilidades de instrucción grupal. No quiero decir que no ocurra, por favor, para nada, pero quiero decir que no es lo habitual. Entonces, yo lo que recomiendo nuevamente, fíjense que lo que dijimos lo podemos trasladar aquí. ¿Cuáles son los objetivos de la terapia? Tratar de preguntar, bueno, por favor, quiero un planteamiento de qué objetivos tenemos. ¿Esos objetivos son concretos o no? Preguntarse muchas otras cosas. Por ejemplo, mi hijo responde una instrucción si se la doy de lejos. Si yo me alejo 3 metros y le doy una instrucción, ¿responde? ¿Es capaz de responder una instrucción que yo le doy al grupo y no a él? Aunque de lejos y al grupo, ¿puede responder ese tipo de instrucción?
imita lo que hacen sus compañeros y no escuchó la instrucción, ve lo que hacen sus compañeros y lo hace. Todas esas son preguntas interesantes para formularnos, pero lo más significativo es conversar con los terapeutas y pedirles lo que para mí tenemos que todos los terapeutas proveer, que es qué objetivos tenemos, para qué trabajamos, vamos a lograr qué, por qué tenemos esos objetivos y no otros, ¿verdad? Esto es vamos a llamarle el nudo del tema. Eso es lo más importante que yo como papá preguntaría en el centro. Por último, y como muy significativo, vamos a ser realistas. Yo hablo, en este caso estoy hablando porque esto lo he visto en Argentina, no lo he visto en Chile. Pero muchas veces tenemos terapias grupales que en realidad, no quiero, que en realidad no debieran ser grupales y que la finalidad parece ser más la facturación que la terapia, ¿verdad? Esto pasa. Nosotros tenemos que, como terapeutas, digamos, poder afrontar las cosas que hacemos mal. Yo he visto esto en varias ocasiones. Niños que están en un grupo, pero que no deberían estar en un grupo, que requieren una asistencia individualizada. Y que están en grupo, uno sospecha que por un criterio más económico que de terapia. No Claro. quiero decir que esto pase, pero por supuesto que también hay terapias grupales eficientes, eficaces y correctas. Y, por ejemplo, en mi caso, nosotros las proveemos también. Pero todo esto hay que evaluarlo de esta manera, preguntando los objetivos. Hay algunas terapias que por definición son grupales. Cuando uno trata habilidades sociales, esa terapia por definición es grupal. Pero los niños que tienen entrenamiento en habilidades sociales suelen ser niños ya con un nivel de habilidades bastante avanzado. Son niños que suelen estar en inclusión, que ya están en grupo, que responden al grupo, ¿verdad? Niños que recién empiezan terapia y que tienen muchos desafíos o que tienen un cierto nivel de retraso cognitivo, es más difícil que se beneficien de una instrucción de grupo. Esas son las cosas, digamos, a evaluar, ¿verdad? Claro, en lo personal, haciendo como memoria, a mi hijo en un momento le recomendaron terapia grupal, pero era netamente para poder trabajar la integración de alimentos y el tema de la interacción con sus pares, porque en eso él estaba débil. Pero independiente, él tenía que seguir con sus terapias individuales, no era como que tuviera que dejarlos de lado. Y claro, él las tomó un tiempo, luego me dijeron que no era necesario que siguiera con las grupales porque se había logrado el objetivo, pero él hasta el día de hoy sigue con las terapias individualizadas. Claro, ahí hay un criterio entonces y hay un objetivo, ¿verdad? Entonces, digamos, y hay un cierto niño con ciertas habilidades que se beneficia de eso. Esto es lo que hay que evaluar. Y realmente acá los papás son los que tienen que, porque el papá, nosotros no estamos acostumbrados, pero el papá es un consumidor de servicios de servicio de terapia, de servicio de salud, como se le quiera llamar, o de servicio educativo. Y tiene que preguntar, tiene que indagar, tiene que, digamos, se le tiene que hacer partícipe del proceso en forma lo más absoluta posible. Claro. Acá tenemos otra pregunta que dice, mi hijo se encuentra con TEO en el PIES de su colegio y es recomendable que tenga también un TEO para la casa. Él tiene muchos problemas de conducta y agresividad. Bien, tema de conducta y agresividad. Normalmente lo que necesita es un tratamiento para la conducta y la agresividad, que debe estar incorporado en todas las terapias que tenga. A mí a veces me traen un paciente y me dicen, no, yo quiero que mejoren la conducta. Vamos a dar un ejemplo en el colegio. Supongamos, tenemos un niño que tiene problemas de conducta en el colegio. El otro día me hablaban de un niño que se fuga del aula. Entonces yo le decía a la mamá, suponete que vos vas a una clase de chino, en tercer año de chino. ¿Te vas a quedar en la clase de chino 2 horas o vas a salir corriendo de la clase de chino? Voy a salir corriendo. Perfecto. ¿Qué nos dice esto? A veces determinados problemas de conducta tienen razón.
¿Qué quiere decir que tienen razón? La actividad es muy difícil, el tiempo de trabajo es muy exagerado, necesita mucho nivel de ayuda. Entonces, fíjense cómo la conducta no se puede aislar de un montón de otras cosas, como son, por ejemplo, la currícula, el nivel de motivación que tiene el docente, el nivel de motivación que tiene un terapeuta, los niveles de dificultad de la actividad, la cantidad de ayuda que le doy. Todo eso hace que un niño se sienta más a gusto o más a disgusto en una terapia o en el colegio. Por tanto, la intervención en la conducta no es de un especialista. La intervención en la conducta es de todos los especialistas, incluido el colegio. Si no, se corre el riesgo de que no funcione, porque nuevamente uno hace una cosa, el otro hace otra y aquel hace otra cosa diferente. Y porque para modificar la conducta hay que modificar muchas cosas. No es un problema que tiene el niño. Muchas veces los papás te dicen, tiene problema de conducta. El problema de conducta lo tienen todos. Lo tiene la familia, lo tiene el colegio y lo tienen las terapias. Porque ellos son en parte responsables de ese problema de conducta y de modificarlo. Y usemos el ejemplo entonces del colegio. ¿De qué sirve que yo trabaje la conducta en un ámbito de una sesión con un psicólogo o con lo que fuere, si en el colegio, por ejemplo, no hay adecuaciones curriculares o no están bien hechas? O los niveles de asistencia son muy elevados, o los niveles de error son muy elevados, o el docente tiene muchas dificultades para motivar al alumno. Todo eso influye en la conducta. Por tanto, nuevamente, la conducta requiere de un abordaje integral en todas las terapias. Uno no resuelve el problema de conducta del niño como si el problema de conducta fuese del niño. El problema de conducta es del niño y de todo el ambiente que lo rodea. Y los responsables de modificar ese problema es el ambiente. Yo no voy a arreglar algo que está dentro del niño como si tocaría algo ahí, lo ajusto y se terminó el problema de conducta. Lo que yo tengo que ajustar es la forma en que se vincula el docente, la forma en que se vinculan los padres, la forma en que manejan la conducta todos, no uno, todos. En la medida en que yo no ajuste eso, no voy a mejorar la conducta. O la voy a mejorar en un ámbito y en ningún otro. Claro. Antes de seguir leyendo las preguntas, me gustaría hacerte una pregunta yo. ¿Qué especialista se encarga de determinar qué terapias necesita el niño? Habitualmente eso lo hace el neurólogo de cabecera. En la práctica hay muchos papás que escuchan la opinión de su neurólogo, de su pediatra o de los terapeutas que trabajan con el niño, se informan y ellos toman una decisión. Entonces, en la teoría lo hace el neurólogo. En la práctica, los papás terminan decidiendo un poco qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Claro, y cuando ya son más adultos, ¿puede ser el psiquiatra el que determine eso? Claramente, sí. Súper. ¿Silvana? Sí, estoy callada, por eso me siento... No, estaba escuchando muy atenta a todo lo que decía Claudio. ¿Cuáles son los tipos de terapias que existen para el autismo? Hay centenares. Esa pregunta es como muy amplia, ¿verdad? Yo acá quiero reflejar una idea en los tipos de terapia. Si bien hay un montón, las podemos clasificar en dos grandes grupos. Control del terapeuta y control del paciente. ¿Qué significa esto? Terapias en donde el paciente, de alguna manera, uno usa la motivación intrínseca de él o uno sigue el designio o el deseo del paciente sin proponer muchas actividades desde el terapeuta. Y terapias a donde hay un mayor o intentamos tener mayor control de la terapia, los terapeutas, proponiendo más actividades nosotros. ¿Entendemos esta diferencia así como muy a grandes rasgos, verdad? Yo creo importante que un niño tenga necesariamente alguna terapia a donde haya control del terapeuta. Y voy a explicar por qué. Porque cuando uno tiene un paciente, creo que lo mencioné a esto, a donde todas las terapias son con control del niño y no hay muchas reglas, ¿sí? Tenemos una situación similar un poco en casa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el colegio cuando haya instancias a donde se intente reglar un poco? ¿Verdad?
lo que va a ocurrir es que la conducta se va a disparar y va a haber un montón de crisis de conducta, porque no vamos a estar trabajando por ahí ciertos hábitos que es importante trabajar. Muchas veces uno ve, ahora tenemos como la moda de que todas las terapias hay que un poco seguir el designio del niño, que el niño tiene que tener a libre disponibilidad una cama elástica o los reforzadores que quiera, etc. Todo esto puede ser positivo en justa medida. No porque un niño tenga SEA, no tiene que seguir los parámetros de una crianza como cualquier otro niño, es decir, con reglas, con primero esto, luego esto otro. Entonces, más allá de la terapia que tenga, yo creo que los papás deben plantearse el hecho de que existan terapias a donde existan reglas o donde el niño deba adecuarse el niño en cierta medida. Por supuesto que todo en porcentajes y basado en las características y en las habilidades del niño. ¿Para qué esto? Porque es parte de la vida misma, chicos. O sea, nosotros nos tenemos que de alguna forma adaptar y ser flexibles a muchas normas sociales o a muchos comportamientos esperados en determinados entornos. Es muy importante que una terapia prepare al niño para esta. Esta yo creo que debe ser la mayor habilidad que le podemos dar a un niño. Ser capaz de flexibilizarse y adaptarse a determinadas normas, siempre que estas normas sean lógicas y coherentes para las habilidades del niño. Entonces, entre estos dos extremos de terapia, yo lo que recomiendo es eso, plantearse esta necesidad. Ahora, hay centenares de tratamientos. Algunos tratamientos tienen una mayor evidencia de efectividad, mientras que otros no la tienen. Otra recomendación que yo le hago a los papás es que se informen lo mejor posible y no se dejen guiar solamente por opiniones o por prensa, digamos, sino que traten de informarse, ¿sí? Claro. Perfecto. ¿Puedo decir algo? Con respecto a los objetivos, se los pueden... a ver, ¿cómo le planteo esta pregunta que se me ocurrió recién? ¿Se la pueden preguntar los objetivos entre los papás? ¿Los deciden entre los papás y los terapeutas o los deciden los terapeutas solos? Qué excelente la pregunta esa, muy buena. A ver, muchos tratamientos hoy día siguen un formato que en su momento, digamos, como que impuso un tratamiento en particular, que es el ABA y sus derivados. Esos derivados, de los que hay muchos, Denver, Impact, un montón de derivados incluso Teach, muy cercano, tienen como una filosofía en donde existe como una guía en el equipo. Es decir, hay un responsable o líder de equipo que normalmente se le llama supervisor, ¿sí? Yo soy partidario de esa línea, de que exista un equipo y alguien que coordine o que lidere ese equipo. Normalmente, los objetivos de trabajo en este tipo de tratamientos que tienen este esquema, yo siempre le digo a los papás, y esto es una pequeña, digo, es mínima grosería, siempre digo, hay alguien a quien insultar, un responsable de... esta es una buena idea en las terapias para mí, que haya un encargado de coordinar el equipo, ¿sí? Porque si en el equipo son todos caciques y no hay ningún indio, se empiezan a pelear todos entre sí. Y esto genera cierta anarquía, ¿verdad? Entonces lo ideal es que haya un cacique y haya indios, pero que a su vez ese cacique no baje línea, sino que los objetivos se discutan familia, equipo y supervisor, ¿no? Que se debatan. La familia puede proponer los suyos y es parte de la labor, especialmente de esta figura de supervisor o coordinador, convencer a la familia si cree que están equivocados, explicar y negociar esos objetivos. Pero por supuesto que los papás son precisamente los padres, por lo tanto, son los primeros a quien hay que consultarles esos objetivos. Y de última, conversar con ellos. Miren, yo les doy ejemplo de discusiones que tengo
Usted sabe que los argentinos somos sanguíneos y por ahí discutimos mucho, y yo realmente me pongo a discutir así como bien, discuto mucho algunos objetivos. Por ejemplo, viene un papá y me dice, su niño tiene 5 años y quiere trabajar, o 6, y quiere trabajar escritura manuscrita. Entonces le explicamos, a ver, si nosotros le vamos a restar tiempo al trabajo de lenguaje o al trabajo de habilidades muy importantes para el desarrollo cognitivo, para dedicarlas a una cuestión que vamos a decir desde maquillaje, o que le pueda interesar al colegio, porque no sé, pero que no es una cuestión muy relevante. Yo no escribo en manuscrita, me olvidé cómo se hace. No es que no sea, no estoy ninguneando la escritura manuscrita, estoy diciendo que dentro de los objetivos que tenemos hay algunos que son mucho más importantes. Entonces, realmente yo intento explicar que concentrémonos en los objetivos, digamos, más significativos para el futuro de un niño y dejemos en segundo plano lo que es una cuestión más de maquillaje por ahí, o que puede ser importante, pero no lo es tanto como este. Otra, trabajar las estereotipias, ¿sí? Hablamos con el papá y le decimos, bueno, ok, pero ¿no será que el problema es que a vos no te gusta que haga esto porque te está molestando, porque se ve muy anormal cuando sale a la calle, porque te miran, porque... ¿No será que tu pedido tiene que ver más con eso y con una real necesidad? Porque en realidad las estereotipias, salvo casos muy puntuales, no se abordan. Uno trabaja habilidades para que con el tiempo el niño se comunique más, responda más, interactúe más. Estereotipias no sería un objetivo importante. Entonces hay que por ahí discutir y llegar a un acuerdo, pero también fundamentando esa discusión en hechos, ¿verdad? En razonamientos que nos permitan llegar a un acuerdo. Claro, toda la razón. Encuentro súper importante todo lo que dices. Y también me gustaría saber qué es lo primero o lo más común que se debe trabajar en un niño recién diagnosticado. ¿Qué terapias son las más como fundamentales al inicio de la condición? Bien, acá viene algo muy, muy significativo, porque una vez, no quiero herir susceptibilidades de nadie, pero necesariamente la mayoría de las intervenciones terapéuticas que tienen más aval, y también ciertamente el sentido común y la lógica, nos deberían indicar que debemos apuntar muy fuertemente al lenguaje, a desarrollar habilidades de lenguaje como primera instancia, dejando todo lo otro como objetivo secundario. Porque volvemos. ¿Qué quiere decir desarrollar habilidad de lenguaje? Que un niño entienda una instrucción es desarrollar habilidad de lenguaje. Que un niño pueda nombrar cosas de la forma que sea, no necesariamente hablando, es desarrollar habilidad de lenguaje. Esas habilidades las necesitamos para el desarrollo de otras habilidades. ¿Cómo le voy a enseñar a leer a un niño que no tiene ningún tipo de vocabulario, por ejemplo? Eso lo vemos muy frecuentemente. Se le enseñan a un niño habilidades académicas, pero el niño no reconoce, seco de mojado. Entonces, ese niño aprende a leer, pero ¿qué es lo que va a entender de lo que lee si no tiene ninguna habilidad de vocabulario? Por tanto, normalmente las primeras habilidades que nosotros trabajamos suelen ser habilidades de imitación, habilidades de lenguaje, y también considero importante que el niño sea capaz de enfocarse, de prestar atención, de poder trabajar un rato, tener su recreo, ciertos hábitos adecuados a la edad del niño, porque uno no va a tener sentado trabajando a un niño de 3 años durante un montón de tiempo, pero sí lo puede tener sentado un ratito, trabajar un rato, que ese niño sea capaz de mirarte, concentrarse en lo que le estás diciendo, responder. Siempre adecuado a la edad del niño, ¿verdad? Entonces, imitación, lenguaje y algunas cuestiones que se relacionan con la conducta y con las habilidades o con los hábitos de trabajo. De todo eso, a su vez, sin conducta, un niño muy desregulado, es muy difícil trabajar. Es muy difícil, digamos, porque básicamente siempre voy a depender de lo que él me plantee. Yo nunca voy a poder proponer. Voy a siempre seguirlo a él.
Y a Claro. su vez, cuando proponga, puede ser que se me desajuste porque no está acostumbrado. Miren, yo les cuento un caso así como este niño es un niño con muchas habilidades, pero entraba a terapia y decía, las reglas acá las pongo yo. Entonces, está bueno que un niño pueda poner a veces las reglas porque yo le doy ese poder, pero también está bueno que yo pueda poner las reglas y que él tenga la flexibilidad de adecuarse a reglas que pone otro. ¿Por qué? Porque es lo que va a vivir el resto de su vida. Y yo quiero que un paciente mío prepararlo para la vida, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra habilidad que tiene que ver con esto último que mencioné, hábitos de trabajo y cierta flexibilidad para adecuarse a un marco normativo de una terapia, sin exagerar, ¿sí? Pero tampoco con un niño que siempre pone las reglas él, ¿verdad? Esta es otra habilidad que yo considero como súper importante. Porque claro, este niño cuando uno le propone, no, mira, vamos a elegir entre 3 actividades y él quiere una cuarta y probablemente digamos, se me desencaje conductualmente y me sea muy difícil trabajar. Claro, o a veces yo he escuchado mucho que a veces como que los terapeutas negocian un poco el tema de, ya, vamos a trabajar algo que te gusta, pero también vamos a trabajar otra actividad tal vez que no te llame tanto la atención, entonces vamos como negociando ahí con el niño. Esa es muy buena idea, hacerlo de esa forma, por supuesto. También siempre y cuando la negociación no sea fruto de la negación. Y acá viene un concepto que es el soborno. Cuando yo negocio con un niño y bien empiezo, fantástico. Yo un poco propongo la negociación, estos son los términos, a ver cómo negociamos o cómo elegís. El problema es cuando negocio, pero porque el niño hace un berrinche o porque no quiere trabajar. Porque ahí de alguna manera yo lo que estoy haciendo es avalar el berrinche, o sea, mi negociación tiene lugar como producto de que me está haciendo un piquete, diríamos aquí, en estos momentos estoy en Argentina. Eso es un concepto súper importante. ¿Es bueno negociar y que el niño elija? Sí, pero eso lo tengo que plantear, por eso la terapia tiene que estar planificada. Yo tengo que planificar la sesión como un docente planifica su clase. No puedo improvisar. Y todo esto lo tengo que tener pensado de antemano. Y no puedo entrar a negociar porque se me tiró al piso y me hizo un berrinche. Ya es tarde ahí. Yo me tengo que adelantar a esa situación. Porque Claro. cuando no me adelanto y pasa, y yo entonces negocio, lo que le estoy diciendo es, ¿querés que negocien con vos? Listo, pero entonces hacer algún pequeño escándalo, pegarle a alguien o salir corriendo, ¿no? Hay que adelantarse. Claro, acá de hecho dice negociar con orientación. Sí, no sé qué significará la palabra orientación, pero claro, sí. Y con planificación. Claro, es como algo parecido. Y acá tenemos una pregunta que dice, ¿será bueno que estén, por ejemplo, la terapeuta y la fonoaudióloga al mismo tiempo con el niño trabajando las dos terapias? A ver, nuevamente, hay niños, yo he visto varios niños a lo largo de mis años trabajando, que no soy mucho porque soy bien joven, no, son bastantes. Ok. En donde es necesario que dos terapeutas trabajen por cuestiones de conducta, por ejemplo, y es muy difícil trabajar si no son dos personas. Ahora, esto es algo que debería ir, debería ir en retirada. O sea, en algún momento el niño tiene que trabajar con la fonoaudióloga por un lado y con la terapeuta por el otro. Porque acá tenemos un tema económico. Si yo estoy pagando 2 terapeutas por 1 hora, yo prefiero pagar 2 terapeutas por 2 horas. No sé si me explico. Y que esos terapeutas estén correctamente conectados entre sí para que no necesiten estar trabajando juntos. Claro. Esa sería la situación ideal. Lo que no significa que haya niños en donde es necesario, y a mí me ha ocurrido varias veces, que trabajen 2 personas, especialmente por la razón del comportamiento, pero que haya también una razón para eso. La razón no puede ser etérea, tiene que ser una razón concreta, ¿sí? En este caso que yo le digo, la razón era concreta porque ante un desajuste
se necesitaban 2 personas ahí para poder controlar la situación, ¿verdad? Claro. Silvana. Sí, yo quería comentar algo que me pasó el otro día, que le conté a Javiera, que yo fui a un centro, no sé si contarlo dónde era, pero bueno, da lo mismo, un centro, y llevé, no lo cuento, ya, No digas el centro. ya, perfecto. Un centro donde llevé a Agustín, a mi hijo menor, y bueno, de partida me hizo esperar 1 hora y media afuera porque dijo que ella tenía problemas emocionales, algo así. A todos los niños, a 3 niños dentro del espectro autista lo hizo esperar como 1 hora y media afuera. Ya, ahí partimos mal porque hizo esperar mucho a los chiquillos. A mi hijo en particular no le importó porque estábamos jugando, pero los otros sí entraron súper mal. Y después el Agustín le gustó un encaje de madera que había encima y ella lo guardó porque no se dio cuenta que le gustó mucho. Entonces lo guardó y la Agustín se puso a llorar inmediatamente. Apenas ella lo guardó, ¡guau! Y ella, bueno, yo obviamente, como ella estaba trabajando con él, no me metí a decirle nada, me quedé callada mirando. Y ella le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Si tú haces esto, yo te doy esto. Y más encima ni siquiera se ponía a la altura de él porque le hablaba de arriba hacia abajo. Nunca se sentó a su altura, nada. Ya, hasta ahí todo mal. Yo dije todo mal porque lo está sobornando, porque no está hablando a la altura de él. Y le dije, disculpa, ¿tú tienes formación en autismo? Aparte de ser fonoaudióloga, ¿tú has tomado formación o has trabajado con personas dentro del espectro autista? Y me dijo que no. Claro, se notaba que no, entonces ahí salí corriendo y no volví. No, Pasa mucho, pero cuando la mamá no sabe, se queda pensando que está bien. Sí, ahí vos diste un ejemplo de soborno, que es lo que estábamos mencionando anterior, ¿verdad? Un poco negocia, pero producto directo del berrinche. Normalmente eso más que formación en autismo tiene que ver en formación de conducta, porque esto no es bueno hacerlo ni con un niño con SEA, ni con un niño neurotípico, ni con un niño con oposicionismo. Con ningún niño es provechoso el uso del soborno, ¿verdad? Que muchas veces se confunde con el uso de la motivación o del refuerzo, pero son 2 cosas diferentes. Porque cuando sobornamos, digamos, a un niño con SEA le enseñamos que la forma de acceder a lo que le gusta es el berrinche, y a un niño convencional, entre comillas, o neurotípico, le enseñamos que sea mercantilista, ¿verdad? O sea, que para hacer cualquier cosa, primero se niega y espera a ver qué le ofrecen. Entonces, por ahí no es solo formación de autismo, sino formación en el manejo de conducta, que en mi experiencia, en general, es lo más difícil de encontrar. Por eso, muchas veces resulta difícil a muchos terapeutas dedicarse a terapias en las que yo les dije el control intenta tenerlo el terapeuta, porque eso implica que tengan un muy buen manejo de la conducta, una capacidad de vincularse y de motivar al niño muy elevada, también poder estar tranquilo en una situación de mucho estrés o de crisis, y saber correctamente qué hacer para encauzar en el buen sentido de la conducta, en el sentido de que haya un buen clima en la terapia. Entonces, además de autismo, el tema conducta es un tema que casualmente los colegios tienen un déficit muy notorio en el manejo de la conducta. Y muchas veces, muchas prácticas lo que hacen es terminar empeorando los problemas, ¿no? Como sobornar sistemáticamente tiende a empeorar la conducta, es como casi echarle nafta al fuego, ¿no? Claro. Silvana, ¿tienes alguna pregunta? Y lo que pasa es que con respecto a lo que mencionaba, no es la que tengo escrita aquí, pero es que hace rato que me viene dando vuelta una pregunta que dijo Claudio que habían 2 tipos de terapia, una que como que mandaba al niño, se puede decir, y la otra el terapeuta, entre comillas. ¿Se pueden usar las 2? O sea, ¿se puede empezar con una, por ejemplo, jugando con el niño, que él como que dirija y después seguir con la otra, o no? Bueno, normalmente una terapia en donde el control lo tiene el terapeuta, y siempre poniendo esto entre comillas, no son absolutos, ¿verdad? Normalmente esa terapia siempre va a empezar con un control por parte del niño, porque si un niño que no está acostumbrado a seguir reglas o normas, o primero esto y después esto, esa es una norma, ¿sí? Si yo le digo a un niño, primero hay que hacer esto, después hacemos esto, muchos niños no están acostumbrados a eso, están acostumbrados directamente, perdón, están acostumbrados a ir a lo segundo.
no a que les pongan una suerte de pequeño requisito. Entonces, si yo empiezo una terapia de esta manera, voy a estar como una expresión vulgar argentina, es saltando con la plancha, o sea, ¿no? Lo ideal es comenzar con un control por parte del niño que paulatinamente se pueda ir modificando, de tal forma que, por ejemplo, yo dejo que el niño consuma motivadores o reforzadores, digamos, prácticamente sin requisito hasta que yo tenga un buen vínculo. Luego voy interrumpiendo ese refuerzo, por ejemplo, lo tomo, le doy alguna instrucción muy simple y se lo vuelvo a dar y que él se vaya acostumbrando a que el refuerzo a veces lo manejo yo. Y de a poco voy a ir habituándolo cada vez más a eso hasta que pueda llegar al objetivo de que se pueda flexibilizar ante determinadas normas, ¿sí? Entonces, efectivamente, la propia terapia que tiene el control del terapeuta comienza siendo una terapia en la que tiene control el niño. Súper. Perfecto. Y ahora sí, Javiera, pregunto la que teníamos anotada. ¿Cuántas horas a la semana es lo ideal que tenga terapia una persona o un niño dentro del espectro autista? Todas las que se pueda para mí. Bastante siempre y cuando esté bien balanceada. O sea, no se sobrecarga el niño de un tipo de actividad determinado. Claro. ¿Qué significa eso? Que tenga pura actividad cognitiva, pero no tenga actividad física, ese tipo de cosas. Pero evidentemente sabemos que la terapia ideal es diaria, es todos los días, y en lo posible con formación de las familias también, ¿sí? O sea, que requiere carga horaria. Y el descanso, porque, o sea, en mi opinión personal, tendría que haber ahí como algo intermedio, un poco que hubiera descanso entre ellos, o porque se podría como generar una sobreestimulación, ¿o no? Bueno, eso nuevamente hay que ver cada niño en particular y cuáles son las otras actividades. Pero, por ejemplo, por supuesto que tiene que haber descanso, pero fundamental, por ejemplo, es que haya actividad física. Porque si yo doy descanso, pero toda la terapia de tipo cognitiva, digamos, estoy más o menos en la misma situación. Además de descanso, tiene que haber una variedad de metodologías de trabajo y una variedad de tipos de actividad. ¿Sí? Actividades con circuito, actividades con algo de desgaste físico, de pie, en mesa, en el piso. Tiene que haber lo más flexible posible en ese sentido. Claro. Y referente a eso, entonces, ¿es recomendable que una persona tenga 2 terapias continuas o eso va a depender de la tolerancia del niño? Siempre va a depender de la tolerancia del niño y de las otras actividades que tenga. Si tenemos en cuenta que un niño va al colegio 4 horas, eso quiere decir que un niño puede trabajar bastante con los debidos descansos. Pero claro, si va a la escuela, si tiene esta actividad, yo tengo algunos niños que realmente tienen una agenda más apretada que Boric, ¿no? que el presidente. Entonces, eso es importante porque se va a notar en la terapia el nivel de fastidio o de desgaste del niño y muchos lo manifiestan. Estoy cansado, tengo sueño. Entonces, entendiendo que es bueno tener mucho tratamiento, ese tratamiento no necesariamente es estar en una mesa sentado con un terapeuta. Ese tratamiento puede ser el trabajo que hacen los papás cuando termina la terapia, el trabajo que se hace en el colegio, digamos, ¿sí? Todo eso suma horas de terapia. De hecho, las investigaciones donde recomiendan mucha carga horaria incluyen instrucción grupal también. Pero claro, tiene que ser provechosa esa instrucción. Claro, toda la razón. Perfecto. Oye, Claudia, ¿en cuánto tiempo uno aproximadamente, verdad, debiera haber avance en una terapia? Es muy difícil contestar a eso, ¿verdad? Pero claramente esta es una opinión muy personal. Tienen que ser meses, no pueden ser años, digamos. A veces uno ve niños que, digamos, y eso depende, avance medido en qué. Si uno puede medir objetivos concretos, es fácil medir el avance. Pero si uno tiene objetivos muy difusos,
no sabemos muy bien cómo medir el avance. Entonces, habría que ver cuáles son los objetivos, ¿sí? Pero claramente no se puede esperar 8 meses para ver avances palpables, digamos. Tiene que haber antes necesariamente. Por supuesto que puede haber niños en los que sea muy difícil, eso se entiende perfectamente. Pero para poder tomar decisiones también, uno es correcto que le pregunte a los terapeutas, bueno, cuando uno es terapeuta y empieza a trabajar con un niño el primer mes, uno ya se puede hacer cierta idea o debería hacerse cierta idea de cómo va a ir avanzando un niño. Yo no puedo saber cómo va a avanzar un niño si lo veo y veo sus habilidades y nada más. Ahí es como estoy adivinando, pero si yo ya estoy trabajando con un niño, yo trabajé 2 meses, puedo decirle al papá, bueno, creemos que podemos lograr esto en determinado periodo. Por ejemplo, para entender que sea muy fácil el ejemplo. Si yo le enseñé 3 letras a un niño y vi cuánto demoró en aprenderlas, me puedo hacer una idea de cuánto tiempo me voy a demorar en enseñarle 10 más, porque ya le enseñé 3. Entonces, no es tan loco que el papá le pregunte, bueno, ¿cuánto tiempo puede demorar en tal cosa? ¿Sí? Nuevamente, no siempre va a ser así, pero cuando trabajo con un niño y veo lo que avancé en un determinado tiempo, el papá puede preguntar, a ver, mi inquietud es esta. Y el terapeuta podría tener una idea para responder, porque ya hace un tiempo que está trabajando. Yo creo que el ejemplo de las letras lo tomo como para que se entienda, digamos, no es el mejor ejemplo, pero para que entendamos la idea central, ¿sí? Claro. Y acá tenemos un comentario que dice que la peluquería puede ser como terapia, el corte de pelo. Sí, pero no sé muy bien qué significa el comentario, en qué sentido lo está. No entiendo no entiendo la pregunta, perdón. O sea, yo lo que entiendo es que el tema que muchos niños tienen el tema sensorial, que no toleran el corte de pelo, entonces que tal vez la peluquería pueda servir para ir como adaptándose a poquito a otras situaciones, al ruido de la máquina, que se trabaja como desde otra área. Totalmente de acuerdo. Primero hay que decir que el tema de estas dificultades sensoriales, que un niño tenga una dificultad, no significa que la vaya a tener siempre. Es algo perfectamente trabajable y es algo perfectamente mejorable. No en todos los casos, por cierto, pero sí en la mayoría. Yo, digamos, no he visto muchos niños que hayan persistido con esta problemática durante mucho tiempo. La mayoría, bueno, Silvana, vos publicaste algo hace poco respecto de este tema. En la mayoría de los casos, bien hecho, esto se puede mejorar. Un primer paso para mejorar, como cualquier cosa, es que uno se sienta en agrado en determinado lugar. Esto es válido para la peluquería, es válido para el control de esfínteres. Cuando uno sienta a un niño en el inodoro y lo obliga a estar sentado ahí, probablemente el niño va a experimentar desagrado. ¿Con qué va a asociar el desagrado? Lo va a asociar con estar sentado en la taza, decimos allá, en el inodoro, decimos en Argentina. Entonces, la situación de ir a sentarse al baño va a empezar a ser desagradable, aversiva. Cuando yo meto un niño de sopetón en la peluquería y ahí ando forcejeando, lo que estoy haciendo es que el entorno de la peluquería sea aversivo para el niño. El primer paso para mejorar esto es romper con eso y que claramente el entorno de la peluquería sea un entorno gratificante que no genere respuestas de ansiedad en el niño, sino todo lo contrario, ¿sí? En este sentido, claramente que es así, la peluquería puede ser tranquilamente. Y de hecho, vamos a encontrarnos con frecuencia con niños que en determinados ámbitos se cortan el pelo con un determinado peluquero, con un determinado contexto lo hacen sin problemas y en otro contexto no. Lo que cambia es la persona que lleva a cabo eso, la habilidad de la persona para hacerlo sentir relajado. ¿Sí? Claro. Es importante que entendamos que tener desafíos a nivel sensorial no es una
sentencia de esto va a seguir así. Para nada. Está totalmente documentado que eso se puede mejorar y muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Acá tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué cree que algunos terapeutas como que casi se sienten ofendidos cuando uno pide un perfil sensorial y una dieta sensorial para trabajar también en casa? Eso le tendrían que preguntar al terapeuta en cuestión. Vamos a salir de ese pedido en particular. Vamos a un pedido en general. Yo creo que lo que la mamá está expresando acá es que le demanda al terapeuta cómo puede colaborar la mamá con la terapia. Nuevamente volvemos al punto de la transdisciplina y del equipo. La familia es parte de ese equipo y parte muy importante. Hay familias que se involucran y familias que no, totalmente. Ahora, un tratamiento de estas características, si no intenta llegar a la familia y hacerla partícipe, ya restamos muchísimo. La familia idealmente debería ser partícipe activo, incluso estar informados, formados y tener tareas. Lo que yo recomiendo es que esas tareas sean concretas, porque a veces los terapeutas nos quejamos de que la familia no colabora. Ok, pero a veces esa no colaboración también tiene razón, porque nosotros pedimos cosas que son incoherentes, o pedimos cosas que son demasiado difíciles, o pedimos cosas que la familia no puede hacer. La mejor manera de pedir a una familia colaboración es siendo concreto. ¿Qué es ser concreto? Bueno, yo te muestro lo que hago en terapia con un video en un grupo de WhatsApp, donde están todos los terapeutas, está la familia, te lo muestro varias veces y te digo, bueno, a ver, intentarlo y filmarlo, mandarlo al grupo. Ese es un ejemplo de un pedido palpable, concreto. El papá lo vio, copió, lo vio varias veces. Si la terapia domiciliaria, esto es mucho mejor aún. Yo sigo siendo un férreo defensor de la terapia domiciliaria porque ahí el papá ve todo el tiempo. Entonces, la tarea ahí es mucho más concreta. Entonces, en resumidas cuentas, si un terapeuta se ofende porque uno le pide qué hacer o una guía de qué hacer en casa, para mí es un error del terapeuta, está muy mal orientado, porque debería ser todo lo contrario. O sea, el terapeuta debería facilitar constantemente la participación de la familia en la terapia. Y de esta forma, siendo muy concretos con los pedidos. ¿Que va a haber familias que no participan? Sí. ¿Va a haber familias que participan? También. Claro. ¿Y puede llegar un punto en que al niño se le pueda dar el alta de alguna terapia en específica o va a necesitarla de por vida? Otro tema bien... Sí, efectivamente se puede dar el alta. En la medida en que las dificultades sean dificultades que el niño pueda afrontar o la familia puedan afrontar por sí solos, sin ayuda externa. Yo siempre doy un ejemplo de psicología de esto. ¿Un fóbico a volar se le puede dar el alta? Sí. ¿Significa que deja de ser fóbico? No necesariamente. Significa que la fobia a volar no lo perjudica y la puede manejar. Se puede subir a un avión, puede viajar. ¿Está libre de ansiedad o de problemas? No, no está libre de ansiedad o de problemas, pero no le perjudica en su vida cotidiana. Lo puede manejar. Tiene la herramienta. Exacto. Lo habitual es que las altas no sean la norma, son la excepción. Lo habitual es que continúen asesorándose. Son pocas, ¿verdad? Pero que eso puede pasar, sí, puede pasar. Y ahí volvemos a la diferencia entre trastorno y condición. ¿No? Una condición, de esto yo lo he dicho varias veces, es una cosa. El trastorno significa que esa condición te afecta. Te afecta y no lo podés manejar y necesitas ayuda para manejarlo. ¿Sí? Y la verdad es que nosotros, por ejemplo, los psicólogos nos dedicamos a trabajar en trastornos. Determinadas situaciones, perfiles de personalidad o condiciones que afectan. Cuando afectan y mucho, hay que ayudar. Si esa afectación se reduce o la misma persona lo puede manejar, bueno, no será necesaria la terapia y no hablamos de trastorno, ¿verdad?
No sé si eso fue claro, porque también es un tema Sí. bien... No, sí fue súper claro. Y acá tenemos una pregunta. Dice, la voy a colocar. Creo que Mi tengo hija mucho... está, mi hija está dentro del espectro autista y a medida del tiempo le molestan los sonidos fuertes y está más irritable. Mi consulta es, ¿cuánto ayudan las terapias? Para eso deberían ayudar mucho, o sea, hay que planteárselo al equipo, pero claro, para eso deberían ayudar mucho. Yo en este sentido lo que voy a decir también es un poco polémico, pero a veces lo que hacemos para remediar la situación termina perpetuándola. Por ejemplo, el hecho de que un niño use siempre, yo he visto niños que usan siempre auriculares. Ok, fantástico, bien. El tema es que lo ideal sería que el niño no necesite usar auriculares. Que hay que exponerlo a ciertas situaciones de a poco, ¿o no? Medidamente y planificadamente, pero lo ideal sería que eso sea cada vez menor el uso, no cada vez mayor, y que él pueda administrar la ansiedad, ¿no? Claro. Siempre medida y graduadamente. Hay una metodología para eso que se llama desensibilización sistemática, es decir, que el niño se vaya acostumbrando a niveles muy progresivamente mayores, ¿sí? Muy graduadamente y sin desarrollar respuestas de ansiedad. Pero claro que eso debería ayudar la terapia en eso, sí, y debería ayudar mucho. En adultos, yo no trabajo con adultos, pero vamos a ejemplificar esto en un adulto que tenga un nivel de autocontrol mucho mayor. Un adulto que se siente sobreestimulado, le puede enseñar, por ejemplo, herramientas para controlar la ansiedad, para aprender a relajarse, para aprender a controlar su respiración, para hacer ejercicios de relajación, y eso permitirle sobrellevar la situación mucho mejor y más calmadamente. Este sería un ejemplo de herramienta o habilidad concreta en un adulto, ¿verdad? En un niño esto va a ser mucho más difícil si usamos otras herramientas, pero las tenemos. Y claro que debería ayudar la terapia. Claro. Silvana. Sí, con respecto al tema de los ruidos, bueno, en mi caso, mi hijo usó mucho tiempo el audífono para el ruido, eso que usan en la construcción, y claro, lo que pasó es que él se acostumbró, incluso se quería acostar con los audífonos, y fue tanto que, por ejemplo, de repente salíamos y se nos quedaba el audífono y quedaba la embarrada. Entonces ahí me di cuenta que definitivamente lo que hice es no sacarle al tiro el audífono, sino que cambiárselo por uno de música sin música, porque eso no lo aísla tanto del ruido como lo otro, porque lo otro lo aísla mucho del ruido. Entonces esto no hizo como que se obsesionara tanto con los audífonos, y a veces lo usa, a veces no. Si salimos y se les queda, no pasa nada. Entonces creo que fue lo mejor que tuviera tanto con esos audífonos para el ruido, que sí lo ayudaron, pero no era demasiado. Sí, yo tengo otra anécdota. Yo una vez vi un niño en una ciudad del interior de Chile, y la familia, cuando estaba el niño ahí presente, me hablaba así. No hablaba. Ok. La familia hablaba todo en voz muy baja, habían insonorizado la casa, el tele estaba en volúmenes casi inaudibles. Claro, el niño vivía en una situación en donde cualquier ruido lo empezaba a... Lo alteraba muy fácilmente. Entonces a veces un poco la propuesta para resolver el problema termina como agravándolo. ¿Cuál es la alternativa a eso? Bueno, ya ahí nos metemos en cuestiones muy puntuales de cada niño, pero es importante tenerlo presente, que a veces, como vos señalás en tu ejemplo, lo que hacemos para resolver algo termina como empeorándolo, ¿no? Claro, toda la razón. Y lo otro, Javier y Claudio, que con respecto a las marchas, como viene una marcha, voy a mencionarlo, he escuchado mucho así como que a todos los niños con autismo les molesta el ruido, que sufren en las marchas y se descompensan. Yo voy a las marchas, he ido a muchas marchas que han organizado las chiquillas, y yo veo chiquillos gritando por los derechos de ellos mismos. He visto a uno, ¿te acuerdas cuando fue Spider-Man? El sensual Spider-Man, y se puso a bailar, y un niño se puso a bailar con él. Santiago. No todos los niños... ¿Santiago era el niño? Sí. Ya, no todos los niños dentro del espectro autista les molesta el ruido, y hay unos que disfrutan muchísimo con el ruido, con la música. Acá mismo en los carreteas que hemos hecho, que hacemos carrete para personas dentro del espectro autista y cuidadores, pucha, los chiquillos con la música a todo volumen, pasándolo súper bien.
bailando, entonces creo que la gente de repente los pone a todos como que fueran todos iguales. Eso quería mencionar porque vienen las marchas para que se unan. Por ahí también, yo creo que eso es importante en todo nivel. Uno de esos a veces lo escucha mucho. ¿Tiene autismo? Uso PECS. Por ejemplo, tiene autismo, tiene problemas con los ruidos. Los seres humanos no somos una línea de producción, el espectro autista es muy amplio y hay muchísimos niños que no tienen esta dificultad y muchísimos niños que la tienen y la van mejorando y superando sin grandes problemas. Si ustedes entran por ahí a mi Instagram, van a ver videos o en el YouTube, y hay videos donde el ruido de la terapia, y yo también hablo muy fuerte, o cuando el audio, les digo, ¡vamos, carajo! Y ellos permanecen impávidos, así sin ninguna... ¿Sí? Entonces, está muy mal eso de sobre generalizar, ¿no? Claro, sí, a mí en lo personal, mi hijo, yo desde pequeñito siempre lo acostumbré al ruido, nunca permití de que bajara la tele, obviamente a un volumen acorde también, no al que se escuche tan fuerte, pero no, o que, no sé, la música, siempre lo acostumbré y hasta el día de hoy no hay ningún problema con él, no tiene problemas con el ruido, lo que sí lo altera un poco son estos ruidos inesperados, como que, o ruidos que él no conoce, no está acostumbrado a escuchar diariamente, esos ruidos como que un poco como que lo asustan y lo empieza a escuchar y se acostumbra y ya se le olvidó. Pero esos ruidos como de la nada, como que lo asustan un poco. Sí, pero eso calculo que asusta a todo el mundo, ¿no? Claro. Acá tenemos un comentario muy largo que dice: en mi caso, creo que una de las barreras mirando hacia atrás fue el material. Ahora me acuerdo y me da risa. Una Teo carísima a la cual lo llevé primero. Ojo, yo ignorante en la condición de mi hijo, me decía, yo al niño le muestro 3 tarjetas, que él elija y hacemos la actividad de acuerdo a lo que muestre la tarjeta. Yo en la casa no tenía las tarjetas ni los implementos de la sala. Y después me decía, es su culpa que él no avance, porque usted no sigue lo que hace en casa. Finalmente... Ahí tenemos, aquí sigue la continuación. Yo siempre estoy al lado de mi hija participando en la terapia y trato de que no haga caso a lo que le están haciendo. Le perjudica el que esté muy cerca de ella. Las terapias se debe tomar un poco de distancia. A ver, a veces cuando el niño no está acostumbrado a iniciar terapia, la mamá presente puede ser un factor de mucha distracción, ¿sí? Pero se supone que después de un tiempo, idealmente mamá, papá, el vecino, la vecina, la abuela deberían poder estar presentes y que la terapia siga desarrollándose normalmente, y sería ideal que así sea, porque nuevamente es mucho mejor para el papá aprender viendo, ¿verdad? Un poco esta mamá también cita esto, por ahí hay que pedirle a los papás algo que sea cumplible Claro. o fácil de llevar a cabo, ¿sí? Claro. Acá tenemos... Mi hijo es autista y está esperando la marcha con ansias. Él ama las campanas y la bandera de Chile. Obsesión absoluta. Y acá tenemos otro comentario, dice, buenas noches, felicitaciones a Javiera y a Silvana, excelente programa, son mamás a todo dar, un abrazo. Muchas Lo gracias. porque era algo bueno para nosotros. Obviamente, no lo iba a saltar. Silvana, ¿tú tienes otra pregunta? Sí, Para hoy ir terminando. no sé qué apareció en el computador, espérame. Bueno, no sé, no los veo, ahí sí. Primero me gustaría, antes de que se termine el programa y se me olvide, que Claudio pueda dar sus redes sociales y si está haciendo alguna formación. Adelante. Perdón. Qué pegado. Claro, no. Claudio-Trevisono con doble N, ahí ese es mi Instagram, ahí pueden acceder a las otras redes. Formaciones en la actualidad, yo estoy tratando de dedicarme a formaciones en colegio, ¿verdad? Tanto en inclusión como en conducta. Es a través de una OTEC y una ATE. Entonces,
esas son las formaciones que estoy actualmente o las que me estoy concentrando, pero sí sigo dando formaciones online, provisoriamente hasta el año que viene no hay, pero sí sigo dando en ABA, en Nables, en conducta y algunos otros temas. Súper, maravilloso. Agradezco la pregunta. Perfecto. Y lo otro que te iba a preguntar con respecto también a las formaciones, ¿qué formaciones de estrategia existen para trabajar la estimulación? O sea, en el caso de los profesionales, ¿qué formaciones pueden tomar para aprender a estimular a los chicos dentro del espectro autista? Eso depende de la orientación que quiera tener cada profesional. Hoy día la mayoría de ofertas de cursos están bastante asociados a derivados del ABA, ¿no? Con un formato un poco más libre, porque dentro esta diferencia que hicimos entre tratamientos también está dentro del mismo ABA, con control del terapeuta y con un control más compartido, ¿sí? Entonces, la mayoría de ofertas de cursos tiene que ver con eso. Yo en mi orientación de trabajo recomiendo ese tipo de formación, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya dependerá de la decisión de cada uno. Claro. Hay mucha oferta de cursos. Es relativamente simple formarse. Accesible, por lo menos, ¿verdad? Hay muchos cursos online. Hoy día es mucho más accesible. Cuando yo llegué a Chile, hace muchos años atrás, la situación era bien distinta, no había prácticamente. Y de repente eso cambió mucho. Hay más en Chile que, por ejemplo, que en Argentina. Antes era al revés. Y en general, los terapeutas, espero que no me escuchen los argentinos, en general, el terapeuta está más formado en Chile hoy día que en Argentina también. Hay más interés por formarse. Qué bueno saber eso, que de a poquito vamos avanzando referente a las terapias o las formaciones. Y lo otro que me gustaría preguntarte para finalizar, si es que nos pudieras dar los 3 tips como más fundamentales que crees tú de lo que hemos hablado para elegir un buen terapeuta. Bueno, el número 1 es el tema de la transdisciplina. Todo lo que hablamos de un terapeuta acostumbrado a un equipo, egos fuera, es decir, poder adaptarse a un equipo, incluso poder adaptarse a tener un supervisor, un coordinador. Ese es lo número 1, el trabajo transdisciplinario y poder adaptarse al equipo. Porque vuelvo a repetir, para adaptarse a un equipo, un poco hay que dejar el ego afuera. No solo los integrantes del equipo, sino muchas veces el supervisor. Yo intento a veces imponer mi visión, tengo todos los terapeutas que me dan otra visión y tengo que aprender a llegar a un acuerdo, tanto con terapeutas como con papás. Una personalidad muy bajada de línea, ¿no? No sé si se entiende la expresión, pero creo que es clara. No, la Silvana no la entiende. Claro, yo te digo lo que tenés que hacer y vos obedeces. Ese tipo de personalidades no está buena para el trabajo en un equipo, en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, egos de lado, trabajo transdisciplinario, adecuarse al equipo. No cortarse solo, decimos en Argentina, no hacer la mía, otra expresión argentina. Creo que número 2, y como muy importante, una persona que tenga, y que no la mencionamos tanto explícitamente, pero la capacidad de tener autocrítica. Por ejemplo, les voy a citar algo. Nosotros tenemos la práctica de filmarnos y mandar videos a los grupos donde están los papás. Esto a muchos terapeutas les cuesta muchísimo, porque de alguna manera sentir que se debate acerca del trabajo que se hace, lo ven como una debilidad que no hay que mostrar. Esta forma de ver un tratamiento yo también la veo muy, muy mala para el avance de un paciente. Un terapeuta tiene que tener la capacidad de mandar, por ejemplo, de filmarse, de poder corregirse, de debatir eso con el equipo, incluso con los papás presentes. Bueno, esto lo tenemos que mejorar sin que eso signifique una herida narcisista, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Estos, me dijiste 3 puntos. Sí, como los más importantes, fundamentales. Vamos en el segundo, si no me equivoco.
Sí, y el tercer punto yo creo es ponerle mucho énfasis, y es también algo muy difícil de ver, muchísimo énfasis a la cuestión del manejo conductual, formarse en eso, formarse un poco más allá de lo habitual, porque lo que vemos habitual del manejo conductual es el uso de agenda, el uso de indicadores. Bueno, está, ok, eso ya lo sabe todo el mundo. El tema es que eso, sabiéndolo todo el mundo, un montón de pacientes tienen muchas dificultades conductuales y un montón de terapeutas tienen muchas dificultades para manejarlo. Eso es como el ABC, pero el ABC lo sabe todo el mundo. Hay que formarse en manejo conductual mucho más seriamente, porque es el área de mayor, digamos, dificultad cuando trabajamos con niños, con niños con determinadas condiciones o con determinado diagnóstico. Claro. Súper importante todo lo que estás mencionando y bueno, te queremos dar las gracias por el tiempo, nos pasamos de la hora, pero estaba muy interesante el tema. Hay harta gente conectada, así que muchas gracias a todos los que estuvieron hoy escuchando a Claudio. Y aquí pasar un dato, aprovechando que dice, hay una barbería con atención exclusiva para niños y adolescentes TEA que se encuentra en la comuna de Maipú, para las personas que quieran buscarlos por las redes sociales. Y acá dice maravillosa charla, muchas gracias. Gracias, excelente charla. Y la última pregunta para no saltarme a esta mamá. Ojalá las mamitas me puedan orientar. ¿Saben si en Santiago habrá alguna institución con todos los profesionales juntos que puedan recomendar? Psiquiatra, neurólogo, psicólogo, Teo. Si es que alguien sabe, que le comente ahí por las redes sociales. En lo personal, yo tengo entendido que los neurólogos trabajan en centros médicos y los terapeutas en centros terapéuticos, no trabajan en conjunto. Eso. Y para ir finalizando, me gustaría hacer como el aviso de la marcha. Acá tenemos la Marcha Nacional por la Ley de Autismo, que va a ser el 12 de noviembre, y acá aparecen todos los sectores que van a participar a nivel país. Y en Santiago tenemos, acá va a ser el sábado 12 de noviembre a las 16 horas y va a ser desde el Metro Parque Bustamante hasta La Moneda. El horario en las regiones puede variar, no va a ser en todos lados a las 16 horas, puede ser en la mañana o después de almuerzo, para que estén atentos a las redes sociales y puedan ir viendo todos los sectores que van a participar. Eso por mi lado. Bueno, y yo agradecer a Claudio, lo he entrevistado un montón de veces, en verdad, en el programa de domingo, no sé cuántas veces, unas 7, unas 6, no sé, pero en verdad siempre aporta mucho, si bien hay profesionales que saben mucho, pero hay otros que, aparte de saber mucho, entregan mucho, y él entrega mucho a través de sus conocimientos, así que te agradezco mucho, Claudio, esta entrevista. No, agradecido yo de que hayan pensado en mí. Muy contento de estar en este nuevo ciclo. Estaba acostumbrado al anterior. El de los domingos. Muchas gracias nuevamente y pues, esperamos a futuro hablar de otros temas que nos puedan seguir acompañando. Así que gracias. Nos vemos el próximo jueves. Sí, con unas nuevas invitadas. Que estén bien, cuídense. Chao. Chao. Chao.